universidad ha planteado establecer áreas de conocimiento en las que agrupar a ciertos tipos de perfiles de técnicos de laboratorio para, de algún modo, si aparecen incremento de prácticas en un sitio o decremento de prácticas en otro sitio, poderles trasladar. Esta creación de grandes áreas no se convierta en una movilidad de técnicos de laboratorio de forma discrecional y de forma desregulada e incontrolada. Si se va a plantear una agrupación en áreas de conocimiento, desde luego sea de forma negociada, que se establezcan criterios, que se establezcan objetivos. A algunos técnicos se les atribuye ese grupo 9 como un horario especial que no está definido en ningún sitio. Esto genera mucha confusión, los propios técnicos de laboratorio no saben qué horario tienen y qué horario no tienen. Muchas ocasiones, cuando se ha preguntado a la administración sobre este horario, no termina de definirlo y les dicen a los directores de departamento unas cosas y a los técnicos les dicen otras. Es un horario que nunca se ha negociado aquí en la universidad. No está negociado, no está especificado, no está claro para nadie qué significa. Hay otros horarios especiales en otros colectivos que sí fueron negociados, que sí se clarificaron, incluso tienen una retribución que es lo que correspondería. Desde este PB queremos que se negocie los horarios especiales de los técnicos de laboratorio. La legislación dice que toda administración tendría que tener claros sus horarios generales y los horarios especiales.